Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. ¿Por qué tengo que ser ingeniero, o doctor, o profesor? ¿Por qué no ser un evangelizador? ¿Por qué no ser un sacerdote, o un religioso, o una religiosa, y anunciar a Jesucristo? Pregúntatelo. A ver qué te dice el Señor. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vi a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. El tema de hoy tiene que ver con la vocación, el llamado que Dios nos hace a ser parte de su equipo de trabajo. Hoy escuchamos en el Evangelio de Mateo cómo Jesús, que es consciente de que la obra tiene que continuar, llama a aquellos que van a ser los continuadores, a los que más adelante les llamará apóstoles, es decir, enviados. Y esta obra tiene que seguir, hermanos. Desafortunadamente en la iglesia, por razones históricas que es difícil de precisar, pero se rompió una cadena muy importante que es apóstol-discípulo, el discípulo que se convierte en apóstol y ese forma un discípulo, y así vamos generando una cadena que nos permite que las redes estén siempre llenas de peces. Por eso es que hoy quiero, ante todo, invitarlos a tomar parte de esta pesca, a ser un instrumento de la gracia de Dios para que nuestro mundo se transforme. Es un tema que ya he tratado otras veces. Tuvimos un retiro para todos nuestros líderes y nuestros servidores, y una de las citas que les daba es Romanos 1:5. En esta cita dice: convéncelos. Y bueno, todavía hay gente que no está convencida de muchos temas todavía, y entonces por eso a veces tengo que ser reiterativo, porque van a decir: ay padre, de esto ya nos habló, estas citas ya nos las dio. Pero necesitamos no solamente aprendérnoslas, sino que tenemos que vivirlas.
Tenemos que vivir el mensaje evangélico, y el mensaje evangélico nos invita hoy a ser colaboradores de Jesús. Quiero dirigir la homilía especialmente para los jóvenes. Necesitamos hombres y mujeres que quieran tomar la red, que quieran dejarlo todo, que quieran dejar a sus papás, sus proyectos y dedicarse a las cosas del Señor. Hay una frase que me gusta mucho de Martín Valverde. Dice Martín Valverde: si quieres que Dios se ría, cuéntale tus proyectos, ¿no? Realmente nuestros proyectos, por más buenos que sean, no se comparan a los proyectos de Dios. Y que cada uno de los muchachos y muchachas pues piense si no pudiera ser una buena vocación, un camino para entregar su vida, el servir al Señor de tiempo completo, sea en el sacerdocio o en la vida religiosa. Pero también quiero dedicar esta homilía a todos, porque todos tenemos que tomar parte de las redes, sobre todo bajo la perspectiva que hoy voy a orientar en este trabajo apostólico al que hemos sido llamados todos nosotros. Y bien, con estos preámbulos, con estas nociones iniciales, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Juan 4:10. En este pasaje vamos a encontrar a Jesús que platica con una samaritana. Se encuentra con una samaritana, y un verso interesante que hoy quisiera que nosotros aplicáramos a este tema de ser instrumentos de la gracia de Dios. En el versículo 10 del capítulo 4, Jesús le dice a la mujer: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Si tú conocieras el don de Dios, mis amados hermanos, Dios tiene para nosotros un don maravilloso, un don que se comunica a través del Espíritu Santo, pero un don que tiene que desarrollarse a través de la vida espiritual y particularmente de la vida evangélica. Este don que Dios nos da es el que hace que nuestra vida, independientemente de las circunstancias por las que tengamos que vivir, mantiene nuestra vida siempre en paz, con alegría y con gozo, independientemente de las situaciones que tengas o vayas a vivir en tu vida terrena. Hoy, por ejemplo, nos quejamos mucho, por ejemplo, de todo este tema de la inseguridad, o nos quejamos de la falta de empleos por esta crisis económica. Si ustedes hacen un poquito de recuento hacia atrás, se podrán dar cuenta que esto es una situación que ocurre en el mundo continuamente. Nos quejamos hoy mucho de este tema de la inseguridad. Yo quisiera que pensaran tantito, creo que todos hemos leído, creo que los que estamos aquí, la mayoría, no sé si alguno haya vivido en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Allá empezaría esta gran conflagración en 1941. Nosotros no la vivimos aquí en México, mandamos ahí al escuadrón 241, ¿verdad? Para pues, ser parte de la guerra, ¿verdad? Pero realmente pues no nos afectó, ni los alemanes, ni los japoneses, ni los italianos que formaban parte del eje, como se le conocía, pues vinieron aquí a América. He tenido la oportunidad de platicar con gente en mis viajes a Europa, con gente que sí la vivió, con gente que no tenía que comer, que se comían las ratas en Italia, se comían los gatos, y salían los padres de familia en las noches a buscar gatos para poder llevar algo de comer, porque no había comida. La comida o se la robaban o se la comían los soldados, no había dónde sembrar, toda la gente estaba en la batalla. En Francia, completamente destruidas muchas ciudades. En Alemania, ni qué decir. O sea, realmente situaciones gravísimas. Hoy, pues estamos preocupados ciertamente porque en algunas zonas, especialmente en nuestra ciudad, o ya no sabemos ni dónde, pues nos puede tocar una balacera. Pero eso no es nuevo.
Eso ha existido siempre, a veces de una forma, a veces de otra. Hoy no se oye este tipo de situaciones, por ejemplo, en Italia. Sin embargo, vean ustedes que en Italia hoy se ha establecido una policía especial que se llama Policía contra las Sectas. Ha proliferado tanto las sectas satánicas en Europa, particularmente en Italia, que estas sectas se dedican a hacer una serie de fechorías, entre ellas matar niños chiquitos, robarse a los niños, en fin, hacen una serie de fechorías terribles, afectan gravísimamente ya a la sociedad italiana, tanto así que el gobierno italiano creó una policía especializada para combatir a las sectas satánicas. Imagínense el tamaño del problema, para que a nivel del Estado se haya creado una policía especializada en esto. Tienen problemas gravísimos. Y ni qué decir en Estados Unidos. A lo mejor no se oyen de este tipo de balaceras, pero existen. Me tocó a mí, estando una vez en la parroquia de un buen amigo allá en Los Ángeles, en la noche escuchar, como a veces nos ha tocado escuchar, una serie de balaceras, y al día siguiente encontrarme afuera de la parroquia, ahí a unos cuantos metros, rastros de sangre por todos lados. Entre dos pandillas se agarraron a balazos, ¿verdad? Todo lo que hoy vivimos, todas estas situaciones que nos afectan, no deben de quitarnos la paz. Debemos de permanecer en paz, con alegría, con gozo. Claro, tenemos cuidado, la gente en la guerra pues tenía sus propias problemáticas y tenía que afrontarlas, pero cuando tú tienes el don de Dios, la vida permanece serena, independientemente de si tú eres uno de los que perdió el empleo o si eres de los que recuperó el empleo, pero pues no lo recuperó como esperaba y entonces la situación económica de la casa pues es más apretada, etcétera. Problemas vamos a tener siempre. No importa si nos vamos a vivir a Estados Unidos o nos vamos a vivir a otra parte, como lo está haciendo ahorita mucha gente emigrando de un problema. Hace unos años, y creo que él les daba este testimonio de toda esta gente que se está yendo ahorita, hace unos años les platicaba, cuando fui a dar un encuentro en Los Ángeles, un señor pidió platicar conmigo. Este señor se fue de Guadalajara, de Jalisco, y se llevó a su esposa y a sus hijos que eran chiquitos. Iban tras del sueño americano. Se establecieron allá crecieron sus hijos. Su hija tiene 17 años. Su hija andaba de novia con un drogadicto. El papá se oponía a que este hombre pues anduviera con la hija. Finalmente tuvieron una discusión, la hija acusó al padre lo metieron a la cárcel. Cuando yo hablé con él estaba bajo custodia, tenía que enfrentar un juicio porque sangoloteó a su hija y pues no sé si la golpeó o no la golpeó, pero estaba enfrentando un juicio y me decía: padre, qué gravísimo error fue venirme a buscar el sueño americano pensando en que aquí, en esta vida cómoda, en esto que todo nos ofrece bienestar, aquí podría yo ser feliz. Una historia terrible, se divorció de la esposa se fue con otro hombre, a él la hija lo estaba demandando y tenía que enfrentar un juicio que le podían dar hasta 5 años de prisión. Problemas en todos lados, hermanos. No es que sean aquí o en Estados Unidos o en Italia o en Rusia o en cualquier parte, les podría platicar muchas historias, pero no es el fin. La idea es que comprendamos que lo único que hace que el hombre permanezca con esta paz, con esta alegría, con este gozo, es este don que Dios te da. Y este don necesitamos nosotros compartirlo. Dice: si conocieras el don de Dios y lo que yo te puedo dar, tú me lo pedirías. Nosotros, hermanos, necesitamos ahora comunicar este don. Ahorita que les decía al principio de toda la gente que va viniendo a formarse en esta misa, todos ustedes, de alguna o de otra forma, están empezando a experimentar este don. Están empezando a vivir esta novedad de vida, porque si no, hay misas mucho más cortitas. ¿Para qué venir a una misa en donde me voy a echar 1 hora y media de misa?
cuando hay misas de 40 minutos o de 45 minutos. Si estás viniendo aquí es porque algo el Espíritu Santo está haciendo ya en tu vida. Es porque has empezado seguramente a notar cambios en tu vida, en tu persona, en tu familia. Y por eso dices, vale la pena venir, aunque tengamos que estar 1 hora y media dentro de la celebración. Algo está pasando en tu vida. Algo ha empezado a acontecer. El don de Dios. Bueno, este don de Dios, hermanos, necesitamos que más gente lo tenga, si conocieras. Pero ¿cómo van a conocer? Dice San Pablo, una cita que ya hemos revisado continuamente, Romanos capítulo 10, versículos 14 y siguientes. Dice el apóstol San Pablo, ¿y cómo van a creer si nadie les predica? Dice a partir del versículo 14. Dice, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo van a creer todas estas personas? ¿Cómo vamos a lograr que nuestra comunidad viva en paz, se transforme como todos ustedes que están viniendo ya a esta misa? La única forma es que ustedes compartan este mensaje. Yo lo hago con ustedes cada domingo, porque no puedo hacer más, al menos de esta forma, ¿verdad? Tengo también lo de evangelización activa. La homilía que predico en esta misa la descargan aproximadamente 15,000 personas en el mundo. Y de esas, pues otros los reparten. ¡Qué bueno! Es una obra que se reparte. ¿En cuántos quieren? ¿50,000? ¿Qué son 50,000 comparado simplemente con la población de México? 140 millones. Es una gotita de miel en medio del mar. Pero yo hago mi labor. Es esa gotita que hace que la gente cambie, que la gente busque a Jesús. Pero ¿y tú? ¿Tú qué estás haciendo? El Señor hoy pasa nuevamente, como lo estoy haciendo yo, entre las filas, y te encuentra a ti y te dice, ven, sígueme, yo te haré un pescador de hombres. ¿Y cuál va a ser tu respuesta? Tendrás, muchachos, tendremos las agallas, ¿verdad? El coraje para decir, sí, Señor, me necesitas. Dejo mi barca, dejo mis redes, dejo mis proyectos, dejo mis programas y me voy a seguirte para anunciar a tus hermanos, para que ellos tengan este don que yo conozco, para que nuestra sociedad pueda tener paz y pueda tener vida. Habrá jóvenes en nuestra parroquia. Tenemos 2 años sin enviar un solo seminarista. Nuestro seminarista Lalo, ahí va caminando, ya va en primero de filosofía. Esperamos que logre terminar. Los otros 3 seminaristas que hemos mandado, ninguno ha terminado. Pero ahora pedimos, oramos para que Lalo pueda terminar. Pero, ¿y los demás? ¿Y ustedes, hermanos? ¿Qué estamos haciendo con estas redes? Viendo un mundo al que le falta este don, al que le falta esta paz, al que le falta esperanza. Y yo quisiera hoy centrar de una manera muy importante nuestra reflexión tomando una cita de Lucas. Abran sus Biblias en Lucas, en el capítulo 16 de San Lucas, a partir del versículo 19. Jesús nos presenta una parábola que, aunque en el contexto no está referida exactamente como yo la voy a presentar, pienso que tiene mucha relevancia. En este capítulo nos encontramos con un hombre rico, ¿verdad? Le llaman en algunas Biblias el rico Epulón, ¿verdad? Un hombre rico que se la pasaba muy bien. Comía, banqueteaba, pero tenía en la puerta de su casa, tenía a un pobrecito, a Lázaro, tan pobre que no tenía ni qué comer. Estaba enfermo, los perros le lamían las llagas al pobre hombre este. Finalmente nos dice el texto que murieron los dos. El rico se fue al infierno y el
pobre se fue al cielo. Y entonces podríamos nosotros pensar, este es un tema que ya traté con ustedes en alguna homilía, al respecto de los pobres y los ricos y todo este tema, podríamos pensar que este rico Epulón se fue al infierno por ser rico. Y no, este rico Epulón se fue al infierno porque no hizo nada por Lázaro, a quien veía todos los días en la puerta de su casa. O sea, entraba y lo veía, salía y lo veía, y no le importó. No le interesó absolutamente el ver a este hombre que se estaba pudriendo en vida, que no tenía ni qué comer, y no le interesó. Él pasaba y él entraba. Él tenía con qué ayudarlo y nunca lo hizo, por eso se condenó. Tomando esto y haciendo ahora una referencia a lo que venimos diciendo, pensemos en los amigos de ustedes. Pensemos en la persona con la que te sientas todos los días ahí en tu oficina, o en la banca en tu pupitre ahí, el compañero con el que compartes tu escuela, o la vecina que está ahí al otro lado de tu casa, o el primo o el compadre con el que vas al fútbol, o que te juntas de cuando en cuando a tomar la cerveza. A ver, ¿por qué no le has hablado de Jesucristo? No te ha importado. Esa persona, si no tiene este don, primero, no va a tener paz ni alegría en su vida y va a ser de la gente que, en vez de ser parte de la solución, va a seguir siendo parte del problema que vivimos en México. Pero lo más grave, hermano, es que esa persona tiene un altísimo riesgo de condenarse. Porque hoy el demonio al que hemos dejado suelto, que trabaja pero eficacísimamente en la radio a través de las canciones, que trabaja a través de las películas, que trabaja a través de los espectaculares, que trabaja de 1001 maneras. Nunca como hoy tenemos un espacio tan abierto para que el hombre se pierda. Hay cantinas por todos lados, tables dance por todos lados. La necesidad en la parte económica ha creado una puerta tremenda para la extorsión, para el lucro, sobre todo para el robo, y ni qué decir para meterse en negocios ilícitos. Nunca como hoy hemos estado así. Hoy es bien fácil que los chavos entren al tema de la drogadicción. Me platicaban en estos días, una señora que vino a platicar conmigo, tienen ya tiempo sin trabajo su esposo, ella tampoco tiene trabajo y están pasando una situación bastante grave en su casa. Tienen varios hijos, uno de ellos, el mayor, tiene 13 años. Fue a decirle a su mamá que unos señores le habían ofrecido 1,200 pesos para convertirse en un informador, así le dijo, ¿verdad? Lo único que necesitamos es que tú nos informes dónde está la policía. Te vamos a dar un celular y te vamos a dar 1,200 pesos a la semana. Lo único que tienes que hacer es, si ves una patrulla de policías o una patrulla de soldados, tú vas a marcar este número y lo único que tienes que hacer, por aquí están pasando ahorita unos soldados, es todo, y nosotros te vamos a dar 1,200 pesos. Hoy la puerta se abre en unas dimensiones espantosas, ¿verdad? 13 años este huerco, ¿no? Y no es algo que está pasando en Tumbuctú, ¿no? Es algo que está pasando con una persona de aquí de nuestra comunidad. Nadie puede decir a mi hijo no le va a llegar la droga, nadie puede decir mi hijo no se va a meter en problemas, nadie. ¿Por qué? Porque hoy hemos dejado completamente la puerta abierta para que el mal toque de cerca a cada uno de los miembros de nuestra familia, al esposo, a través de toda esta pornografía y todas estas invitaciones, ¿verdad? A veces compromisos que se van creando en las empresas. Necesito que lleve aquí al vendedor, este comprador, pues a donde él quiera, y esta persona pues quiere ir a un lugar en donde no deberíamos de ir, pero sin embargo, con tal de mantener el empleo, pues ahí nos metemos, y claro que pues no es que vas a tener los ojitos cerrados y tu corazón en paz, ¿verdad? Vas a regresar lleno de inquietudes, de pensamientos, y quién sabe si de malas acciones, ¿verdad? Este es el mundo en el que hoy vivimos. Hoy la gente tiene una oportunidad grandísima de irse al infierno, porque le hemos dejado muchísima chance
al demonio para entrar en todos los ámbitos de nuestra sociedad y nadie predicamos. ¿O tú le has predicado a tu compañero de trabajo, a tu compañero de banco ahí en la escuela, en la universidad, a la vecina, a tu compadre, a tu hermano, a tu papá? Tú le has hablado de Jesucristo abiertamente y le has dicho que solamente en Él hay salvación, que solamente Él puede darte este don, que nadie te puede dar este don que te hace feliz, que te da paz, que te da alegría y que finalmente te ofrece la vida eterna. ¿Tú le has predicado a tus hijos? ¿Tú le has predicado a tu familia? ¿Tú le has predicado a alguien de Jesucristo? ¿Cómo vamos a transformar esto? ¿Quién va a continuar esta obra? ¿Cómo van a conocerlo? Dice San Pablo. Si tú que ves todos los días, y no les estoy hablando de que vayamos a la China o a Japón o a las misiones allá con los tarahumaras, no. Estamos hablando de la gente como el rico Epulón, por eso quise tocar este tema. Yo no sé si al final de la vida el Señor nos vaya a tomar en cuenta este grave pecado y te vaya a decir: pero si lo veías todos los días, si veías a tu compadre con frecuencia, eras con el que te ibas cada semana al estadio y nunca le hablaste de Jesucristo, si veías a tu primo y a tu padre y a tu hermano y nunca le hablaste de Jesucristo y por tu culpa se fue al infierno, porque no hubo nadie que le predicara. La Virgen, cuando se aparece a los niños en Fátima y les muestra el infierno, les dice: muchos de ellos están ahí porque no hubo nadie que se interesara por ellos. A partir de ese momento, sobre todo Francisco, que fue el de los más impactados, a partir de ese momento no dejaba de mortificarse y de orar. No podía predicar, era un chiquillo. Sin embargo, buscó la forma de que esto no ocurriera. Tú puedes predicar. Si se fijan en el llamado que hoy escuchamos, Jesús no escogió a los sabios, a gente que se la supiera de todas. Eran pescadores ignorantes. Claro que convivió con ellos 3 años. Yo les he invitado a través del cuadernito que les di, la cartillita esta amarilla de nuestra vida espiritual. Yo les decía: si no has tomado ningún curso en la parroquia, en 3 años los puedes tomar todos y ser un cristiano formado. ¿Para qué? Para convencer al tipo de la oficina que no conoce a Dios, pero que forma parte de tu círculo, a tu compadre, a tu amigo, a tu hermano. ¿Por qué nos tienen que ganar siempre el platillo los hermanos protestantes? ¿Por qué tienen que ellos venir a evangelizar a nuestros católicos? Otra persona esta misma semana me decía: padre, ¿qué hago? Mi hijo de 16 años se hizo novio de una muchacha protestante y ahora va ahí a su celebración. Y lo peor, padre, me cuestiona todo. Que porque me confieso, que porque voy a misa, que si los padres y que si no los padres, y la Virgen y no la Virgen. En bien poquito tiempo, este muchacho, 2-3 meses que lleva de novio con esta chica, la chica ya hizo su trabajo. Ya le habló de Jesucristo, ya se lo llevó a su templo, ya lo está evangelizando. Y este huerco ahora, aunque todavía no está completamente evangelizado, ya está trabajando con la mamá, para que ya la mamá no venga aquí, sino que vaya allá al templo, porque ahí sí hay salvación, y ahí sí esto y así el otro, ¿verdad? Y nosotros, nada. ¿Ves al pobrecito? ¿Ves así como el rico Epulón, verdad? Que veía a este hombre y no hacía nada. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú en lo particular? Pregúntatelo seriamente. Piensa en el día de tu juicio, cuando el Señor te diga: mira, ves a tu compadre, ahí está en el infierno. Ciertamente que está ahí por sus propios actos. Pero ¿qué hiciste tú para que él no estuviera ahí? ¿Qué hiciste tú? No, pues nada, Señor. No sé cómo sea el juicio eterno, ¿verdad? No sé cómo nos juzgue esos pecados de omisión gravísimos. Ciertamente no creo que por eso nos vayamos a condenar. Pero es un acto de falta de caridad terrible no ayudarle a una persona que tenga el don. Si tú conocieras, le dice Jesús a la samaritana, si tú conocieras el don, si supieras lo que Dios te puede dar, tú se lo pedirías. Pero no lo conocía esta mujer. Pero Jesús se quedó platicando con ella.
y la fue llevando al conocimiento del Señor. Cada uno de nosotros tiene que hacerla. Y yo sé que es una labor cansada, difícil. Hay un texto que también ya he revisado con ustedes, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, verso 2, dice: te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Convence, reprende, anima, enseña con toda paciencia. Esto es algo que tenemos que hacer. Es que no me escucha mi hijo, es que no me escucha mi mamá, es que no me escucha mi compadre, es que no me escucha este amigo de la oficina, es que no me escucha mi amigo de la facultad, es que no me escucha. Insiste. Insiste a tiempo y a destiempo, con oportunidad o sin ella. Es que ya le caigo gordo. No importa. Estás trabajando por su salvación. Hay un texto que también quiero compartir que está muy en relación con esto, en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 15, San Pablo nos habla de engendrar. Dice el apóstol: pues aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 instructores, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues yo les anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Yo te quisiera preguntar una segunda pregunta y que verdaderamente te la cuestiones. Tu papá ya engendraste para la vida a estos hijos. Pero en esta vida, como ahorita vengo diciendo, no hay seguridad de pasar a la otra. ¿A quién has engendrado para Cristo? Porque es a través de la predicación como se engendra. ¿Tú le has predicado a tus hijos? ¿Le has predicado? ¿A quién le has predicado? ¿A quién has engendrado? Y engendrar lo pongo en relación con esta segunda carta de Timoteo, porque es un proceso. Engendrar es un proceso. El niño empieza a crecer dentro del seno de la madre y se va a tardar 9 meses en estar preparado para venir al mundo. Un proceso. ¿Por qué no te propones hacer un proceso con este tipo de ahí de tu oficina, con tu compadre, con tu amigo, con tu primo, con quien sea? ¿Por qué no te propones uno? Esta chava, la que les vengo platicando, en 3 meses, por usar una palabra así común, ya se echó al plato al novio. Ya se lo sirvió, ya está listo para llevárselo a su iglesia. En 3 meses. Un chavo que es difícil jalarlo, ¿verdad? Porque pues convéncelo, no convéncelo. El chavo ya está bien convencido, ya anda con su Biblia, ya le anda diciendo a la mamá que para qué se va a confesar, que mejor se venga acá a su iglesia. 3 meses de novio. Y ya lo trabajó. Un proyecto, un plan. Está interesado en que este muchacho, según su concepción, se salve. Y es verdad, yo les he dicho muchas veces, es mejor un buen protestante que un mal católico. Un buen protestante se va a salvar y un mal católico, dudosamente. Esta muchacha dice, este muchacho con el que yo me quiero casar, tiene que ser de mi propia religión para que se salve. ¿Y entonces qué voy a hacer? Pues le voy a predicar y estoy segurísimo que las primeras veces que salió con el tema la chava con el chavo lo mandó pero por un tubo, ¿verdad? Pero insiste, a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella. ¿Cómo le fue haciendo? Solamente ella sabe. Pero el asunto es que después de 3 meses, este chavo está ya casi en el comal. Y me decía la señora, ¿qué hago? Híjole, pues ¿qué hace, verdad? Pues empiece a evangelizar usted, señora, porque si cuando este chico llegó a decirle que para qué se confesaba usted, si usted estuviera bien formada en la palabra de Dios, para empezar, nunca se hubiera ido su hijo y anduviera con estas dudas, ¿verdad? Pero en ese momento usted le podía haber dicho, a ver, mijo, abre tu Biblia y vamos a ver lo que dice San Juan en el capítulo 20, en el versículo 19. Y entonces vamos a leer ahí cómo Jesús dice,
a quien ustedes les perdonen los pecados, yo se los perdono. Y a quien no se los perdonen, no se los perdonen. ¿Qué húbole? Entonces, ¿necesitamos del sacerdote o no necesitamos del sacerdote? Para atrás, a patinar, ¿verdad? Entonces ya lo ponemos en duda. Y entonces dice, ay caray, pues entonces empezamos a trabajar y empezamos a traer a la gente a través de las redes de la palabra. Pero necesitamos nosotros ser ese instrumento, hermanos. A mí me gustaría llegar a los 140 millones de mexicanos, pero no puedo. Me gustaría conocer y predicarles a cada uno de sus familiares, pero no puedo. Me gustaría ir a todas las empresas y a las escuelas de todos ustedes, pero no puedo. Pero ustedes sí pueden. Si cada uno de ustedes se pusiera así entre ceja y oreja a un amigo, a un familiar por un año, dentro de un año ya tendrías un cristiano más. A tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella, en un programa, en un proyecto, hay que engendrarlo para la vida eterna. Y entonces, pues primero empiezas por poquito y lo empiezas invitando a la hora santa y le tomas por aquí algún versículo, le das una tarjetita con un versículo por ahí puesto, en fin, medios, formas, le regalas un disco, bueno, qué sé yo, tantas cosas, pero interésate, no seas como el rico Epulón que pasaba y veía a este pobrecito que se estaba muriendo de hambre y le valía queso, no hacía nada por él. Y el católico no hace nada por sus amigos, por sus hermanos, por sus primos, por sus parientes, por sus conocidos, no hacen nada. Y entonces viene un protestante y empieza a hacer su trabajo, los evangeliza y se van a la iglesia evangélica. Y se pierden con ello de todas las maravillas que nosotros tenemos como cristianos católicos. El auxilio de nuestra Madre Santísima, la intercesión de los santos, que como quiera la tienen, pero no la pelan. Porque la Madre Santísima, pues aunque ellos no quieran, sigue siendo su madre. Y lo sigue amando y lo sigue protegiendo y lo sigue cuidando, aunque ellos ni se den cuenta. Yo les digo, cuando lleguen al cielo, el protestante se va a morir 2 veces. La primera vez aquí en la tierra. Y la segunda cuando llegue al cielo y vea todo lo que hizo María Santísima por ellos, a quien ellos nunca amaron y no respetaron. Siguió siendo su madre. Es la madre de todos los creyentes. Y se la pierden. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tranquilamente en nuestros laureles y no nos interesa que nuestros hermanos alcancen esta plenitud. Hoy el Evangelio nos recuerda que Jesús pasó tirando las redes y se pepenó a 4, Santiago, Juan, Pedro y Andrés. Órale, vengan, ayúdenme, necesito que ustedes continúen la obra. Hoy nuevamente el Señor lanza sus redes con todos nosotros. Chavos, anímense. La mies es mucha, los trabajadores son pocos. Hay que compartir el don que Dios nos ha dado. Hay que ir a más comunidades. Hay un trabajo muy importante que hacer por Jesús. Pregúntense, ¿y por qué no? ¿Quieres ser ingeniero, doctor, no sé, lo que quieras? ¿Y por qué no te preguntas, ¿y por qué no ser uno como el Padre? ¿Por qué no predicar yo también? ¿Por qué no llevar a Jesús a mis hermanos? ¿Por qué no ser de los que lanzan la red? ¿Por qué tengo que ser ingeniero o doctor o profesor? ¿Por qué no ser un evangelizador? ¿Por qué no ser un sacerdote o un religioso o una religiosa y anunciar a Jesucristo? Pregúntatelo. A ver qué te dice el Señor. Y todos los demás, hermanos, agarremos la red y agarremos un pececillo o 2, ¿verdad? Al año, no sé, los que se puedan. Engéndrenlos para Cristo. No permitan que se pierdan. Denles la oportunidad de vivir este mundo con paz y con alegría, independientemente de cómo le esté tocando a cada uno la feria. Si te está yendo ahorita bien, qué bueno. Estate preparado, un día te vendrá la feria también un poco mal. Pero la paz no se pierde nunca. El gozo, la alegría, el amor permanece en nuestros corazones. Seamos colaboradores de Jesús, nos necesita a todos y a cada uno de nosotros. Tomemos las redes con Él y seamos parte de su equipo de trabajo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.